Y continuamos en CAE la Noche. Desde el día de ayer, los principales medios de comunicación han estado hablando y algunos especialistas opinando a través de las redes sociales respecto de la información ofrecida ayer por el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, a propósito del 76 aniversario del Banco Central. Y la información que, digamos, ha llamado más la atención es que septiembre fue un mes donde el índice mensual de actividad económica o el indicador mensual de actividad económica, también conocido como el IMAE, aumentó a 3.1%, y esto hizo que durante los primeros 9 meses del año la economía creciera en 1.7%. Pero este crecimiento, que podría terminar en un 3% por debajo del producto potencial, ha sido el resultado de una acertada estrategia macroeconómica liderada por el Banco Central y también sustentada o digamos que reafirmada por el Ministerio de Hacienda a través de los subsidios a la energía eléctrica, a los combustibles y a varias materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Pero quiero desarrollar esta idea porque muchos amigos, colegas, algunos periodistas me han llamado para preguntarme que por qué yo digo que ha sido una proeza cuando la economía ha crecido por debajo del producto potencial. Y digo que hay que ver qué pasaba o qué ha pasado durante prácticamente el último año, donde los bancos centrales del mundo han estado más preocupados por la lucha contra la inflación que por el crecimiento económico. Y vía esa preocupación por la inflación, que es un fenómeno monetario estrictamente, pues han visto o han tenido, se han visto obligados a aumentar su tasa de política monetaria siguiendo el rastro de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Obviamente, un crecimiento de la tasa de política monetaria va a encarecer el costo del financiamiento y va a producir una caída en el consumo y por ende una caída en la actividad económica. Eso es lo que ha estado pasando. Sin embargo, durante todo este año la estrategia de la política monetaria ha funcionado, porque si bien es cierto que durante una primera parte fue bastante restrictiva a través de un aumento de la tasa de política monetaria, durante la segunda parte se hizo un paquete de estímulo monetario importante. Es decir, se liberaron recursos para ir a financiar a los sectores productivos a una tasa de interés que en principio era en torno al 9%. Además, la tasa de política monetaria se redujo y actualmente se encuentra en 7.50%. Esto luego de que la inflación, digamos que cayera dentro del rango meta establecido en el programa monetario del Banco Central de 4%, más o menos un 1%. Entonces, primero el ajuste en términos de conducir a la inflación para que estuviera dentro del rango meta y termine este año por debajo de un 5%, y luego entonces este paquete de estímulo monetario y esta reducción de la tasa de política monetaria que ha redundado en una reducción de la tasa de interés, y que sectores como el sector de la construcción, que se había visto muy, digamos, forzado o había tenido que cargar muy pesado por el aumento de la tasa de política monetaria, había estado en números rojos, pues la información del IMAE de septiembre es que ya comienza a dar números azules, producto de estos paquetes de estímulo monetario diseñados por el Banco Central, que permitió que ese sector tuviera un financiamiento a tasas relativamente más bajas de las que podían conseguir durante el proceso de ajuste monetario. Vamos a ver, señor director, estas láminas para sustentar el análisis, porque un gráfico dice más que 1000 palabras. Así que vamos a comenzar con esta ligera presentación del discurso de ayer del gobernador del Banco Central. Fíjense aquí cómo la tasa de interés de la banca múltiple promedio ponderado se ha reducido en 200 puntos base desde mayo de este año, que estuvo en 15.9, a 13.9% la tasa activa durante el pasado mes de septiembre. Asimismo, la tasa pasiva, que es la tasa que le pagan a los depositantes y ahorrantes del sistema financiero dominicano, también se redujo en 200 puntos, cayendo de 10.4% a 8.4%. Esto
lógicamente lo ha permitido una reducción de la tasa de política monetaria, como vamos a ver más adelante. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas que nos facilita el Banco Central. Obviamente, una caída de la tasa de interés va a hacer que los préstamos al sector privado en moneda nacional aumenten. Fíjense cómo desde mayo hasta septiembre en moneda nacional el crédito se ha expandido en un 17%. Es una cifra importante en términos anualizados porque es mayor al crecimiento nominal de la economía. Es decir, muy por encima, más de 2,5 veces el crecimiento nominal de la economía, donde ha habido una política diseñada por la autoridad monetaria para financiar a los sectores productivos a través de este paquete de estímulo monetario. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas facilitadas por el Banco Central. Miren lo que estoy diciendo, que la principal preocupación de los bancos centrales en toda la región está siendo el tema de la inflación. ¿Y cómo contrarrestan la inflación? Un fenómeno monetario aumentando la tasa de política monetaria porque tiene un impacto en la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero y si se encarece el costo del dinero, se encarece el financiamiento y el consumo se reduce. Fíjense aquí cómo están las tasas de política monetaria en América Latina. En Colombia están actualmente en 13.25. En Brasil está en 12.75 con una reducción de un 1% en este año 2023. En México está en 11.25. En Uruguay en 9.50 con una reducción reciente de 2%. En el caso de Chile está en 9.50 con una reducción de 1.75. Paraguay 8% con una reducción de medio punto o 0.50%. Y República Dominicana, que se encuentra actualmente la tasa de política monetaria en 7.50 con una reducción durante este año 2023 de un 1% o 100 puntos base. Eso es importante decirlo. Fíjense que República Dominicana es de los países de la región que tiene una menor tasa de política monetaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquí están los países que no están dolarizados, que tienen signos monetarios propios, por decirlo de alguna manera, porque los que están dolarizados dependen más de la tasa de política monetaria que trace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero fíjense, repito, ahí está República Dominicana con una tasa de política monetaria de 7.50, la cuarta más baja de los países evaluados. Ahí está, y eso habla muy bien de la estrategia monetaria que ha servido en una primera parte para reducir o contrarrestar la inflación, pero en una segunda parte para hacer este paquete de estímulo monetario luego de que la inflación estuviera dentro del rango meta establecido por el programa monetario del Banco Central de 4% más o menos un 1%. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina que nos facilita el Banco Central, de acuerdo a la presentación de ayer del gobernador. Miren, aquí está el indicador mensual de actividad económica, también conocido como el IMAE. Fíjense cómo en el mes de septiembre, que es el último que está a su derecha, con la franja de color marrón, creció en 3.1%. Y cuando uno lo compara, es el crecimiento más alto que ha tenido ese indicador mensual de actividad económica durante todo el año. Esto ha significado que el crecimiento acumulado durante los primeros 9 meses del año fuera de 1.7%. Entonces, esto ya comienza a vislumbrar de que es altamente probable que en el último trimestre del año el crecimiento sea mucho mayor a un 3.1% y podría ser que el crecimiento económico convergiera a 3%, que es la proyección que tiene el Banco Central. Es decir, como el año pasado, el último trimestre fue un trimestre de una actividad económica relativamente menor que los trimestres anteriores, pues es altamente probable que el último trimestre de este año el crecimiento sea mayor a 3.1%. Entonces eso podría hacer, repito, que el crecimiento convergiera a 3%, que es la proyección que actualmente tiene el Banco Central
disponible. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para de alguna manera poder poner en blanco y negro o dar una mayor explicación de los resultados de ayer. El crecimiento económico está explicado fundamentalmente por el crecimiento del sector turismo. Y ahí están las cifras de la llegada de pasajeros no residentes durante los primeros 9 meses del año. Fíjense que cuando se compara enero-septiembre del año pasado, la llegada vía aérea y vía marítima alcanzó a 6.150.706 pasajeros no residentes. Sin embargo, durante el mismo periodo de este año, esa cifra aumentó a 7.630.933 pasajeros no residentes. Fíjense que creció tanto en la llegada vía aérea como en la llegada vía marítima. Es decir, que el sector turismo está en plena expansión gracias al trabajo que ha hecho el gabinete turístico, que está encabezado por el presidente Luis Abinader y compuesto también por el ministro de Turismo David Collado, que ha hecho un innegable trabajo, por lo menos así lo muestran las cifras que publica el Banco Central de la llegada de pasajeros no residentes durante los primeros 9 meses de este año. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación respecto del crecimiento económico. Fíjense aquí los ingresos de divisas, y esto es un tema importante, muy importante por lo siguiente, porque lo que ha empujado el crecimiento es la relación de la economía dominicana con la economía mundial, fundamentalmente. Aquí están, primero arriba, las exportaciones de la zona franca, que alcanzaron durante los primeros 9 meses del año a 5.961.6 millones de dólares, que es esa franja o digamos, ese gráfico que está en color gris. Debajo están las remesas familiares, que alcanzaron durante los primeros 9 meses del año a 7.597.1 millones de dólares. Los ingresos por turismo, curiosamente, alcanzaron a una cifra casi igual que los ingresos por remesas familiares, con 7.594.4 millones de dólares. Y una sorpresa, o mejor dicho, algo que se viene reiterando, pero no en la magnitud que se proyecta para este año, es la inversión extranjera directa, que alcanzó a 3.369.5 millones de dólares durante los primeros 9 meses del año, y que se proyecta que a finales de año podrían superar los 4.000 millones de dólares para hacer un nuevo récord en materia de inversión extranjera directa. Es decir, los ingresos por divisas en este año han estado muy altos cuando se compara con igual periodo del año anterior. Fíjense que prácticamente en todos los renglones, tanto en la zona franca, en la remesa, en la inversión extranjera directa y en el turismo, los ingresos por divisas han aumentado cuando se comparan con el mismo periodo del año anterior. Y eso, lógicamente, hace que las reservas internacionales del Banco Central aumenten. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir con el desarrollo de esta presentación que hizo en el día de ayer el gobernador del Banco Central. Aquí está el comportamiento del tipo de cambio en América Latina. Y cuando uno ve en el caso de la República Dominicana, hay que decir que el gran volumen de divisas recibido por la economía dominicana durante el periodo enero-septiembre ha permitido mantener una estabilidad del tipo de cambio con un entorno de acumulación de reservas internacionales. En ese sentido, durante los primeros 9 meses del año, digamos que el peso dominicano acumuló una depreciación de tan solo 0.8%, como se ve aquí como el tercer país donde la depreciación fue más baja junto con Nicaragua. Así es que ahí está la alta llegada de divisas y una actividad económica menor al crecimiento potencial, pues lógicamente hizo que la oferta de divisas fuera mucho mayor que la demanda de divisas. Y ahí está
la depreciación del signo monetario en el entorno de 0.8%. Vamos a seguir, señor director. Fíjense aquí lo que estaba comentando. Fíjense cómo las reservas internacionales del Banco Central se han disparado o han crecido de forma importante, porque lógicamente a septiembre de este año ya estaban en 15.857 millones de dólares. Esto es aproximadamente equivalente al 13.2% del Producto Interno Bruto y a 5.9 meses de importaciones. Eso está muy por encima de las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual hay una holgura y esto garantiza estabilidad cambiaria en nuestro país durante lo que resta del año y probablemente durante el primer semestre de del próximo año. Así que ahí está. Para los que me preguntan qué pasa con el tipo de cambio, bueno, es que los sectores generadores de divisas han ingresado más divisas al país, pero la menor actividad económica o el menor crecimiento ha hecho que la demanda por divisas sea menor. Entonces ahí está, cuando uno compara las reservas internacionales del Banco Central en millones de dólares, fíjense aquí cómo ha estado creciendo y en el mes de septiembre terminó en 15.857 millones de dólares por encima de los 14.441 que había terminado durante el mismo periodo del año anterior. Así que ahí está, eso garantiza, repito, estabilidad cambiaria. Si no tenemos más láminas, señor director, mírenlo aquí, y esto lo dejé de último, de forma especial. Fíjense que los indicadores del sistema financiero consolidado de nuestro país han mejorado de forma importante. Es decir, fíjense el retorno sobre los activos netos en promedio aumentó a 3.1%, el famoso ROA. Estos son el retorno sobre los activos, el retorno sobre el capital, que es el que está a la derecha con la barra gris, aumentó de 22.7 a 26.3. El retorno sobre el capital, ¿no? O sobre el patrimonio neto de los bancos. El índice de solvencia terminó en 16.5%, muy por encima de lo que exigen las normas prudenciales, que es de tan solo un 10%. Y un tema que llamó mucho la atención es que la morosidad, a pesar del aumento de la tasa de interés, se mantiene en 1.1% en todo el sistema financiero, pero que en la banca múltiple está en 0.9%, por debajo de un 1%. El sistema financiero dominicano sigue consolidándose, sigue mostrando su resiliencia, al igual que la economía dominicana, y esas cifras hablan de la fortaleza de un sistema financiero que ya es maduro, se ha adaptado bastante bien a todos los cambios en materia monetaria y financiera y está exhibiendo esos resultados. Así que vamos al piso, señor director, en este bloque que me he extendido un poco, precisamente para explicar a grandes rasgos el discurso del gobernador del Banco Central en el día de ayer a propósito del aniversario del Banco Central, que aprovechamos la ocasión para felicitar a distinguidos colegas y amigos que trabajan en el máximo organismo monetario del país y que es un ejemplo de institucionalidad y que de alguna manera habla de la capacidad que ha tenido el liderazgo de esa institución en nuestro país, de ser una de las de excelencia, de una excelencia que sirve de referencia para toda la región. Así es que muchas felicidades a todos los que trabajan en el Banco Central de la República Dominicana, especialmente a su gobernador, don Héctor Valdés Albizu, y a todos los miembros de la Junta Monetaria, porque 76 años se dice rápido, pero habla de la madurez de una institución que, repito, muestra la excelencia en el servicio público.